Buenos días, soy Fermín Ciudadano, estudiante de cuarto semestre de Geología. Estoy cursando Física Calor-Ondas con el profesor Álvaro González. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto final, dilatación térmica y fractura en materiales sólidos, simulación de meteorización térmica de rocas, proyecto CIMTER. A continuación, voy a refrescar la problemática y el fenómeno. La meteorización térmica es un proceso clave en la descomposición de rocas expuestas a la superficie. Cuando una roca en la superficie se calienta con el sol durante el día y se enfría durante la noche, no todas sus partes alcanzan la misma temperatura. La superficie se calienta más rápido que en el interior, y esa diferencia se llama gradiente térmico. Cuando los minerales que forman la roca tienen coeficientes de dilatación distintos, unos se expanden más que otros al aumentar su temperatura, lo que genera dilataciones diferenciales de minerales. Esta descoordinación en el movimiento interno produce pequeñas tensiones que pueden originar el inicio de microgrietas entre los límites entre granos minerales. Con el tiempo y tras muchos siglos, estas microfracturas pueden acumularse de distintas formas. En basaltos, que son rocas compactas y finas, es común la aparición de grietas en columnas o fisuras superficiales, mientras que en granitos formados por cristales más grandes y heterogéneos, el daño suele acumularse de forma exfoliada, es decir, capas que se desprenden, y grietas intraangulares. Estos procesos, conocidos como meteorización térmica, explican cómo la roca sólida termina fragmentándose y desintegrándose bajo condiciones aparentemente suaves a condición ambiente. Sin embargo, en muchos planes de estudio no está cuantificada la relación entre amplitud de ciclo, frecuencia y acumulación de daño en litologías comunes como granito y basalto, lo cual limita entender la evolución del paisaje y el comportamiento mecánico ante cambios climáticos. A continuación, propuesta, metodología clave y objetivos. Mi propuesta es diseñar y ejecutar un proyecto experimental numérico simulado que combine ensayos de laboratorio simulados con lámpara térmica sobre núcleos de granito y basalto sometidos a ciclos controlados de temperatura y modelado por elementos finitos. Objetivos: medir la dilatación lineal y volumétrica por ciclo, detectar la aparición y crecimiento de microfisuras mediante microfotografía simulada por software. En este caso utilicé el software GMesh vía Python. Tercero, correlacionar parámetros diferenciales de temperatura, tasa y número de ciclo con un índice de daño, estimando tensiones y modelando su evolución micromecánica. Metodología clave: ciclos de calentamiento y enfriamiento controlados y detección de daño por pérdida de masa y microfotografía. A continuación voy a repasar el marco teórico clave. Conceptos físicos de la meteorización: dilatación lineal y tensión termoelástica. Al imponer un ciclo térmico, la temperatura superficial aumenta antes que el núcleo, produciendo gradientes térmicos, dilataciones dependientes de los coeficientes de dilatación térmicos alfa en cada mineral. Las diferencias de expansión generan tensiones internas, llamadas también sigma minúscula th, definidas como E por alfa por delta t sobre 1 menos b, donde E es el módulo de elasticidad, es decir, qué tan rígido es el material, alfa es el coeficiente de dilatación, delta t es el cambio de temperatura y b es la razón de Poisson, es decir, cómo se deforma lateralmente el material. En zonas con concentraciones de esfuerzos
como límites entre minerales o pequeñas inclusiones, estas tensiones favorecen la aparición de microgrietas. Con ciclos repentinos, estas grietas coalescen, es decir, se unen y aumentan la permeabilidad, llevando a la fragmentación de la roca, y ese proceso se puede cuantificar como una acumulación irreversible de deformación, llamado también epsilon PL, y con un parámetro de daño D que actualiza las propiedades elásticas en el módulo e indica cuánto ha perdido el material de su rigidez original. A continuación, yo planteo una hipótesis. Las tensiones térmicas estimadas sigma minúscula pueden superar las tensiones a tracción típica de las rocas entre 5 a 10 megapascales, posibilitando la microfractura. A continuación, la sustentación de la hipótesis. Entonces, teniendo muy en cuenta lo anterior, comparé la fuerza que el calor genera dentro de la roca con la fuerza que la roca tiene para evitar romperse, y tomando en cuenta las siguientes consideraciones, que la fuerza del calor, también llamada sigma minúscula, calcula cuánto empujan los minerales entre sí al calentarse, y la fuerza de la roca, sigma minúscula T, cuánto puede aguantar la roca sin romperse. Calculé la fuerza del calor, también llamada tensión termoelástica, sigma minúscula, que representa la fuerza interna que el calor está generando dentro de la roca, tratando de separarla debido a que sus minerales se empujan entre sí de forma diferencial. El cálculo da un valor alto, aproximadamente 40 megapascales, y esta es la fuerza del calor. Esta es la fuerza que ejerce el calor. Luego lo comparé con la fuerza de agarre, también llamada resistencia o fuerza de la roca, y sabiendo que la resistencia máxima aproximada de la roca antes de que le salgan grietas es de entre 5 y 10 megapascales más o menos, realicé una comparación con la resistencia de tracción sigma minúscula T, es decir, con la capacidad natural de la roca para resistir ser estirada o separada, obteniendo que, como los 40 megapascales de la fuerza generada por el calor son mucho mayores que la resistencia máxima de la roca, que son 10 megapascales, el cálculo demostró que la fuerza interna del calor es más que suficiente para superar la resistencia de la roca, comprobando así que mi hipótesis es correcta. A continuación, realicé la búsqueda de muestras, varilla de aluminio y muestras de roca y ladrillo. Esto fue más que todo, fue una parte crucial de mi proyecto, pero fue para tenerlos como materiales de referencia experimental. El aluminio más que todo por su conocida coeficiente y propiedades de dilatación, y las rocas y los ladrillos pues porque son la base de mi proyecto. A continuación, aquí está la base de mi código .gmesh, Gmesh de Python. A continuación, los resultados de la simulación, fase 1, metal. Entonces, validación de la metodología, coeficientes de dilatación del aluminio. Se utilizó la varilla de aluminio, longitud inicial 100 milímetros, para validar la precisión de las mediciones de dilatación. Los valores de referencia de dilatación 23 por 10⁻⁶ Kelvin
y valor experimental promedio de 21,0 por 10 a la menos 6 Kelvin y con un error relativo menor de 8,7%. Concluí que tras la baja desviación del 8,7%, valido la metodología de medición de dilatación y confirmo la hipótesis de que la diferencia de longitud es proporcional a la diferencia de temperatura. A continuación, la fase 2 de los resultados de mi simulación. Roca, ladrillo. Cuantificación de daño. Entonces, dados los resultados, se pudo ver claramente una pérdida de masa. Se sometió la muestra de ladrillo como sustituto heterogéneo a 50 ciclos térmicos, un calentamiento a 150 grados Celsius versus el choque en agua. Entonces se obtuvo que en la etapa inicial con 0 ciclos, una masa de 500 gramos, el diferencial de masa acumulado era 0, la rejilla del elemento finito estaba marcada, a 20 ciclos la masa decayó un 0,01,0%, contando ahora con un 499,25 de masa y una diferencia de masa acumulada de 0,75. Se dio la aparición de microgrietas visibles con lupa, y a 50 ciclos la masa decayó considerablemente a 496,85 con una diferencia de masa acumulada 3,15. Hubo daño generalizado y desplazamiento de sedimento bastante notorio. A continuación, el análisis clave: crecimiento de daño diferencial de masa versus ciclos. Entonces, la gráfica que obtuve de la pérdida de masa diferencial de masa en función del número de ciclos mostró que el daño es acumulativo, como lo pudieron observar en la pequeña tabla anterior, y también es progresivo tras un umbral inicial de 10 ciclos. Resultado clave: la pérdida de masa de 3,15 gramos. Las fissuras observadas confirman la hipótesis H2 en la que planteé lo siguiente: la heterogeneidad y los ciclos térmicos causan microfracturas y desprendimientos. Es decir, esta hipótesis es completamente válida. A continuación, análisis numérico de la causa. Entonces, obtuve que la tensión supera la resistencia. Utilicé la estimación de tensión termoelástica, sigma minúscula, para determinar si la fuerza interna era suficiente para romper la roca. Dado el cálculo anterior, sigma minúscula igual a 40 megapascales, la tensión interna calculada es suficientemente mayor que la resistencia de tracción de la roca. Es decir, que la dilatación diferencial es la causa física real de la microfractura observada. A continuación, conclusiones finales. Verifiqué la relación lineal de dilatación en metales y apliqué el concepto de sólidos heterogéneos. Logré que los ciclos térmicos generaran daño acumulativo, pérdida de masa y fisuras, evidenciando el progreso de la meteorización térmica. Y análisis numérico me permitió demostrar que las tensiones internas superan la resistencia de la roca, validando el mecanismo físico de la fisura.
Muchísimas gracias por su atención, profesor, estudiantes, compañeros.